Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos comenzando una clase de espacio de la práctica 4 con vistas a la organización de la segunda parte del año. Lo que ya estuvimos definiendo es que el proyecto regional de prácticas docentes se va a hacer con el principio, se va a desarrollar en esta parte del año con el principio de que se priorice eh, las experiencias de práctica presencial de los cuartos años de todas las carreras de los profesorados. En el caso del 46, tanto primaria como psicopedagogía ya tienen organizadas las escuelas de donde van a ir los practicantes y la semana entrante, entre martes y jueves, vamos a hacer primero la reunión en el instituto y después la reunión donde los inspectores nos van a permitir agregar alguna escuela. Estamos en la organización, digamos, general. Como ustedes entenderán, las escuelas secundarias están empezando con problemas, esta presencialidad. En todas las escuelas hay problemas de infraestructura porque durante más de un año y medio las escuelas estuvieron sin mantenimiento. Entonces ahora con este frío que vino, y con la necesidad de tener ventilado, hay problemas para estar en las escuelas. Yo les hablo básicamente por lo que sé que pasa en las 6, donde voy regularmente, y en la 4, donde soy vice. Eh, y bueno, eso hace que tengamos problemas en los edificios, pero también problemas en los agrupamientos, ¿no? O burbujas, como llamamos, para desarrollar. Ahí tenemos que pensar que probablemente vamos a tener que tener menos practicantes por escuela, porque si vamos todos, impactamos, digamos, en el tema del distanciamiento, de los agrupamientos por salón. Eh, Vamos a tener que hacer algunos cambios, ¿eh? Todavía no se los quiero asegurar, pero si bien en la simulación trabajamos por parejas, es probable que en la asignación de la experiencia presencial sea por practicante, por esta cuestión de que no es lo mismo en este caso un practicante que dos en el impacto en el agrupamiento. Está claro que con Patricia vamos a mirar el desarrollo de las experiencias, digamos, vamos a acreditar todo lo que ustedes estuvieron haciendo en la primera parte del año, y obviamente vamos a tener en cuenta las dos experiencias, la que van a hacer en simulación a partir de el cronograma que ahora les va a presentar Patricia, como la distribución de escuelas y aulas que hagamos a fines de agosto para desarrollar en septiembre y en octubre. Creo que esos 2 meses van a ser los meses en donde vamos a desarrollar algún plan de clases más acotado en un curso determinado, con un docente determinado, tal como hacíamos históricamente en las prácticas. Este es el marco general. Seguramente ahora vamos a hablar del cronograma de simulación, y mientras ustedes desarrollen ese cronograma de simulación, a la vez vamos a organizar con cada uno de ustedes a qué escuela van a concurrir, en qué fechas van a concurrir, etcétera, ¿no? Eh, Se imaginan que acá tenemos también otros problemas derivados de los horarios, eh, así que yo les anticipo que en mi caso personal, en general, ubico a los practicantes en el turno tarde. Digamos, trato siempre de ubicar a los practicantes en el horario que pueden. Así que bueno, vamos a tratar de ver el panorama general, cuántos espacios tenemos, y, y primero, la semana que viene, voy a saber cuántas escuelas más podemos sumar para nuestro grupo de cuarto. ¿Cuántas escuelas más vamos a sumar? Seguramente trataré de contar con las 6, pero no se los aseguro porque también a la escuela 6 eh, el año pasado estuvo biología y tenemos un límite. Podemos ir un grupo de práctica por turno, con lo cual vamos a ver si resulta. Pero de no ser las 6, y pediremos alguna escuela de ramos, puede ser la 2 potencialmente. Eh, y bueno, trataré de pedir la 4, en donde les puedo dar más margen de ubicación. Eh,
la 93 de Tablada, es otra escuela que queda a una distancia que, y hemos trabajado históricamente en esa escuela, así que tenemos una experiencia y un conocimiento con el director y con los profesores. Muchos han sido egresados del 46. Pero bueno, hasta acá más o menos el esquema. ¿Tienen alguna pregunta de algo que yo no he mencionado, que a lo mejor lo omití? Yo tengo una duda. Dale, vale. Llegado el caso que se pueda, ¿no? Llevar a cabo eso, ¿cuántas veces deberíamos ir aproximadamente? Y se me ocurre que vamos a tratar de hacer todo mucho más express, pero me parece que tendrían que ir al menos a ver una clase, como para ver un escenario en donde van a actuar. No me parece que puedan empezar, ir a un salón y empezar ese día, ¿no? Tendrían que ir al menos una vez. El que me dice, no, quiero ir 2 veces, bueno, digamos, como para ver cómo se desarrolla, pero al menos una vez para conocer el grupo y ver cómo da la clase ese profesor, profesora, y después vamos a hacer un cronograma. A mí me parece que si antes estábamos un mes y medio en la residencia, generalmente eran, los que tenían 2 módulos eran 6 semanas, se podían acortar a 5 semanas, que es un mes y una semana, seguramente vamos a hacer la mitad. Calculo que el que tenga una materia de 2 módulos, podemos hacer 2 semanas, 3 semanas. ¿Sí? Que esa experiencia sea lo más express posible, pero también que tenga una continuidad. A ver, para decirlo claro, si yo veo a alguien dando una clase una vez, su primera vez, no tiene posibilidad de cambio, no puede ajustar porque tuvo una sola experiencia. Si tiene 3, es probable que las 2 primeras le sirvan como para ir ajustando, bueno, su posicionamiento, su técnica de acercamiento, el control del grupo, en fin, todas las variables que hacen que uno mire una clase. Me parece que si fuesen 2 módulos, yo diría, Valeria, al menos 3 clases. Y una de observación sería un mes aproximadamente. Sí. Digamos, siempre que haya continuidad, 4 semanas, estaríamos hablando de 8 módulos, 2 de observación, 6 de clase, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después veremos si en algún caso se presenta alguna dificultad. Ustedes ya saben, si se presenta una dificultad, digamos, muy relevante o severa, en general yo suelo darle la oportunidad de extender una clase más para corregir algún error, ¿no? Espero que no pase con ustedes, pero también tenemos que pensar en el hecho de que por ahí una semana haya algún ajuste en la escuela, ¿no? Por ejemplo, Sí, yo estaba pensando el tema de las burbujas, porque ellos van una semana y seguramente a la semana que viene van a tener otros alumnos, alumnas en el aula. Entonces bueno, eso también hay que tenerlo como variable. es probable que eso juegue a favor de ustedes, a ver, en el sentido de que a lo mejor planifican y esa planificación la dan 2 veces, con un agrupamiento y después lo dan con el otro agrupamiento. Con lo cual es menos trabajo para ustedes y es más reflexión sobre sobre el mismo plan, ¿no? Para llevarlo a cabo, para gestionarlo. La verdad, escuchen, todo esto lo estamos escribiendo en un papel en blanco, porque nunca pasó. Así que, y todo esto que les digo también es provisorio, porque les cuento una anécdota. Bueno, una anécdota no, a mí no me hace gracia este tipo de cosas, pero bueno, es así la realidad. Hace una semana la inspectora, más de una semana, antes del receso, nos dijo que cada escuela iba a tener la posibilidad de aceptar un grupo de un instituto. Yo lo que le respondí es, bueno, no hay tantas escuelas secundarias como para distribuir a todos los practicantes. No, y te digo algo, Juan, no sé si es el caso, pero ayer estaba hablando con un amigo ya recibido y demás. Están pidiendo las 2 dosis para dejar entrar al practicante también. No sé Ese, si ese, es eso un, va a ser otro tema, ¿no? ese es un tema que hablábamos con Laura Radetich, que me decía que ella quería que los que fueran a las escuelas tuviesen las 2 dosis. Bien,
Sobre esto, ustedes se imaginarán que yo no puedo levantar la voz y decir, a ver, sistema de vacunación, acá estamos nosotros, démosle prioridad a los practicantes. Pero obviamente yo lo voy a manifestar en la reunión con la inspección el próximo jueves, porque es vital, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que es anterior a una materia o a la acreditación del espacio de la práctica, es decir, la salud. Y también es importante, eh, y esto se los quiero decir con claridad, a mí me preocupa que ustedes vayan, cuando egresen, salgan con un título sin haber tenido una experiencia acompañados de los docentes del espacio de la práctica, sin haber tenido una experiencia frente a alumnos en la presencialidad. Ahora, hay muchas otras preocupaciones que también me acechan ahora. La discontinuidad y la incertidumbre, mientras ustedes están mirando la currícula, cambian de escenario y demás, también me parece a mí, es una incerteza y lo lleva a trabajar en forma inacabada, ¿no? Incorrecta. Así que también dudo respecto de si las cosas se ponen muy, muy oscuras y se complican. La verdad es que la experiencia del año pasado en la simulación, para nosotros, por lo menos para la mirada de Patricia y la mía, no fue mala. Y como lo dijimos tantas veces, es muy probable que ustedes consoliden por lo menos un formato virtual que yo estimo que en los años que vienen, en las décadas que sigan, en donde ustedes sean trabajadores de la educación, van a ser importantes, seguramente. No quiero decir que sea un modelo o un formato permanente, pero sí que va a formar parte del expertise de los docentes. O sea que daría para pensar esto de si ustedes se van con un título sin haber ido a un aula, es solo pérdida. Creo que es pérdida, porque es una experiencia que no está. Pero no sé si seguir con la simulación a la vez no sea ganancia en otro sentido, ¿no? Me explico, ¿no? Lo que quiero decir. Todo. Profe, perdón, Sí, un comentario antes que continúe. sí. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia en el aula. Ah, Yo no tendría problema si esto se ve complicado en tiempo, ceder mi experiencia en el aula. No porque no la necesite, pero sí entiendo que hay compañeros que por ahí pero no la tuvieron práctica de ninguna. tercero, claro, la práctica de tercero la hicieron virtual el año Sí, pasado, todo agarrado así, por decirlo, sí, sí, con, sí. con pinches, y este año por ahí ya estábamos más asentados desde lo virtual. Pero yo la práctica de tercero la hice real. Está bien, fue hace mucho tiempo. Pero No, yo no tendría problema en ceder mi espacio, lo digo sinceramente, como para que, bueno, ¿cuál sería la prioridad? La prioridad sería los que no tuvieron ninguna experiencia presencial. me parece muy bien, Pamela, y yo iba a hacer un relevamiento en este sentido. A ver, el relevamiento que tenemos que hacer es el siguiente, porque me parece que no se los pregunté. Uno, los que están trabajando, los que están en una escuela dando alguna materia, una materia, aunque no sea historia, pero digamos, están trabajando en una escuela, no lo vamos a sacar de esa escuela. Le di sé que Machioli es preceptor, está en esa escuela. ¿Le pueden asignar a Machioli un curso de historia en esa escuela para practicar ahí? ¿Entienden? Entonces, bueno, veré la posibilidad de ir yo a verlo en un curso de esa escuela. El que es docente en historia y está en su escuela trabajando, tenemos en la 4043 un articulado del 2017 que lo podemos evaluar situadamente desarrollando su profesión como espacio de la práctica. Si hay de esos casos, ese sería el primer ítem. A esos, si están trabajando, los sacamos de las escuelas para distribuir. El ítem 2 sería, ¿quiénes hicieron la práctica de tercero completa en la presencialidad? Bueno, Pamela García, queda para el final. Primero, Yo lo hice, profe, la práctica de tercero presencial con la profe Radetich. bien. Bueno, después por el grupo yo les voy a pedir que ustedes hacer ese relevamiento cuando estén todos. Entonces ya vamos haciendo una grilla, quiénes trabajan, quiénes hicieron tercero presencial, y obviamente los que tienen prioridad son aquellos que el año pasado hicieron la simulación y nada más. Porque, digamos, lo ideal sería que egresen al menos con alguna experiencia de presencialidad. Bueno, dicho esto, pasamos, digamos, no puedo agregar mucho más, son generalidades, pero bueno, seguramente pasada la semana
que viene ya voy a tener precisiones, ¿eh? Y vamos a poder contar con escuelas, yo me voy a comunicar con los directores de esas escuelas y seguramente ahí surgirán en cada escuela algunos ítems en particular y veremos cuáles por cercanía, por viaje, por afinidad, por horario, les permite a ustedes estar mejor, ¿no? Y entonces ahí organizaremos una grilla bueno, y vamos a las escuelas. Eso va a implicar un movimiento que seguramente en el cual nos tendremos que ver, cada uno de ustedes a los que yo cite para una escuela determinada, nos encontraremos, bueno, tendremos que cumplir con los protocolos de cada escuela y demás. Bien, dicho esto, le doy, no sé si quieren hacerme alguna pregunta sobre esto que presenté y le damos la palabra a Patri. Bueno, yo recién acabo de compartirles por el grupo de WhatsApp y después lo subo al Classroom el cronograma de simulación de clases para la primera clase de cada uno de ustedes. Van a ser los días lunes y viernes. El horario, después Juan lo va a definir bien. Eso no lo definiste todavía, ¿no, Juan? Discúlpame, repetime. El horario. Los días lunes y viernes no habíamos quedado el horario. Sí, podemos citarnos a partir de las 14, 14:30, me parece el horario de la banda central de la tarde, ¿no? Sí. Digamos sí, de 14 a 16. Sí, a mí me parece que, si están de acuerdo, me parece que es un horario que es prudente. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces ponemos de 14 a 16. Bueno, compartí el cronograma. Inician Pamela, Valeria y Michelle. Consideramos que, teniendo en cuenta la última clase, eran los grupos y que más aceitado tenían el tema de qué querían trabajar. Entonces, por eso, como que van a ser los que arranquen. Les pido también lo que les dije antes, que estaban solamente las chicas. Si ustedes, tanto Pamela como Valeria, quieren modificar esto con sus compañeros y que sea al revés por una organización del grupo, pueden intercambiarse entre ustedes los días. Nosotros no, digamos, una vez que está hecho el cronograma está hecho, no lo modificamos porque es bastante engorroso poder armarlo y que entre todo y que podamos llegar al 6 de septiembre, por lo menos con que cada uno haya dado una clase, teniendo en cuenta que puede ser que ustedes tengan que ir a las escuelas. Entonces, lo que nosotros queremos tener es por lo menos hasta el 6 de septiembre que todos hayan podido dar su clase de manera virtual. Y que entreguen los planes de clase con tiempo como para poder empezar a corregirlo. Le pido a Valeria, a Pame y a Michelle. No sé, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Después, una vez que Juan tenga determinado cuál va a ser las fechas en que ustedes van a entrar a las escuelas de manera presencial, volvemos a armar el cronograma para la segunda y tercera clase de cada uno de ustedes. Tengan en cuenta, no sé si tuvieron la oportunidad de leer en el Classroom ese pequeño Word de manera de organización de las clases. Es importante que lo lean como para que todos nos trabajemos de la misma forma y nos organicemos a la hora de que nosotros tengamos que corregir las planificaciones. Es mucho más fácil si tenemos un armado, porque es difícil corregir lo que pensó otro, interpretar lo que pensó otro. Entonces, si todos nos organizamos y trabajamos de la misma manera, me parece que facilitamos el trabajo de todos. A la vez, me parece una buena opción que después se compartan las planificaciones, que las podamos subir como para que todos puedan ver el trabajo de todos. Sobre todo le pido a Valeria, a Pamela y a Michelle, que van a ser las que van a arrancar con esto, que una vez que tengan las planificaciones corregidas, las suban como para ayudar a los compañeros a pensar sus planificaciones. A ver, ¿qué más? Las actividades que estén en el plan de... ¿Alguna duda con el tema del plan de clase, de la presentación del plan de clase? Sí, yo tengo una consulta. Sí. Hoy lo hablábamos justamente con Alejandro.
Nosotros entendemos que vamos a planificar una clase ideal en donde todos los chicos tienen conectividad, van a Sí. poder bajar las aplicaciones que proponemos, hacer todas las actividades que quedan fuera de la clase. Pero quería saber, por ejemplo, nosotros podemos poner dentro de la planificación, en caso de que, por ejemplo, la actividad número 1 sea hacer un Word. Podemos poner la propuesta de que los chicos no tengan esa forma de hacerlo, lo puedan hacer de otra forma. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. La idea es que ustedes se sientan con la total libertad de que están haciendo algo que es, aunque es una simulación, y nosotros sabemos que es una simulación, que ustedes se posicionen desde el lugar de docente y hagan lo que ustedes realmente consideran que es necesario para acompañar ese plan de clase. Entonces no se limiten a la hora de pensar. Si vos querés pensar eso de, bueno, si hay algún pibe que no puede hacer en un Word el trabajo, bueno, yo le quiero dar esta posibilidad. Está buenísimo que lo piensen y que quede plasmado en el plan de clase. Así que sí, adelante con eso. Todo eso sí, no se limiten a la hora. Tenemos tiempos reducidos, espacios reducidos, todo, así que no nos vamos a limitar con nuestra manera de expresarnos, así que los planes de clase, que esté todo lo que a ustedes les parezca que es importante, bienvenido. Con respecto a las actividades, quiero que quede claro que las actividades tienen que estar en el plan de clase para que nosotros se las corrijamos, pero a la vez después, una vez finalizada la clase, ustedes la tienen que subir al Classroom para que todos los compañeros y compañeras y nosotros las veamos, y tienen que estar presentadas desde el lugar de docente que se las presenta a sus alumnos, ¿está? Entonces nosotros tenemos que mantener siempre, aunque estamos en esta cosa de simulación, nos tenemos que posicionar desde el lugar de docente. Eso es lo que nosotros con Juan buscamos, que ustedes se posicionen desde el lugar del docente que está subiendo una actividad para sus alumnos y alumnas, porque me parece que eso es mucho más rico y nos posiciona desde otro lugar. No le estoy compartiendo a mis compañeros de cursada este material que yo preparé, no, se lo estoy compartiendo a mis alumnos y alumnas, y a la vez mis compañeros lo van a ver. Así que eso es lo que nosotros queremos, que ustedes como que se lo apropien, porque es mucho más, va a ser mucho más rico para ustedes, para el trabajo que después hagan cada uno en su vida laboral y profesional. Así que el tema de las actividades nos parece que es muy importante que las suban, que las expliquen, que den un marco para que todos entendamos de dónde están. Entonces, todo esto me parece que es mucho más enriquecedor y va a permitir que todos los compañeros vean las cosas y podemos ir como tomando el ejemplo de otro o ir sumando creatividades, digamos. Así que es importante eso. Estaba justo corrigiendo el plan de clase de Valeria. Les pido que empiecen a enviarlo porque va a ir y venir el plan de clase. Entonces, por lo menos va a ir 1 o 2 veces hasta que lo podamos dejar como para la primera clase. Las primeras 3 compañeras que tienen que empezar, les pedimos que lo que va de la semana lo envíen. No sé, Juan, ¿qué te parece? ¿Qué más falta? Yo tengo una preguntita, Patri. Sí, dale, decime. Yo me olvidé por ahí de... Se nos había ocurrido con mi compañera que quizás la última clase, la evaluación, sea más como un proyecto, un blog, ¿no? Donde se comparta material. Bueno, le vamos a dar forma. La duda es, ¿yo puedo destinar algo de la clase en enseñar esa TIC que quiero que utilicen? O digo, dar por sentado que el pibe, la piba sabe usar eso. Nosotros tenemos acá la posibilidad, lo que creo que, sí, no, lo dejé escrito también, que nosotros podemos sumar a nuestros planes de clase y a nuestra actividad, son videos que están afuera de la clase sincrónica. Me parece que ese sería un espacio donde vos te podrías dedicar un tiempo, un video, donde vos podés explicar cómo se hace un blog, por ejemplo, y eso lo subís al Classroom. Todas esas cosas las subimos al Classroom con una explicación, todo. Entonces, cuando vos previa a esa clase, vos vas a referirte a ese video que vos hiciste. ¿Entendés? Entonces, ahí ya...
O haces un Como pequeño una clase tutorial invertida. y lo pones Claro. como un anexo a la clase. Claro, Escuchen, entonces esas actividades son importantes que ustedes también, que quede registro en el plan de clase que va a haber un video explicando eso. ¿Está? Escuchen, podemos retomar a una cuestión así digamos, que no va en el escrito, pero que sí es subyacente a lo que uno escribe y que en general, cuando uno corrige los planes, lo que ve es que la escritura se disocia del pensamiento didáctico, del pensamiento pedagógico didáctico, se disocia. No sé por qué, pero es así, se disocia. Y entonces terminamos poniendo fórmulas incompletas que al que corrige el plan no explica qué va a hacer el practicante como docente en ese momento, qué es lo que va a hacer. Y de la misma manera a veces se formulan contenidos que después también se disocian de eso que se dijo y se hace otra cosa. Uh-huh. Le doy un ejemplo. Me pasa cuando tomo examen también, ¿no? Viene alguien y me dice, Juan, voy a hablar de la década del 30. Entonces me dice, bueno, el 30 hubo un golpe. Sí, entonces empieza a hablar del golpe, pero empieza a hacer retrospectiva. Me empieza a hablar de que las condiciones del golpe, me termina hablando de irigoyenismo hasta que le digo, después de los 10 minutos, mira, no me estás hablando de la década infame, me estás hablando del periodo Irigoyen 28-30. Bueno, lo que pasa es que no se puede hablar del golpe sin los fundamentos. Bueno, entonces decime los fundamentos del golpe del 30. O la crisis de la democracia o la trunca transición del irigoyenismo, ¿me entienden? Entonces digo, ahí hay un tema. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me parece que tengo que hacer en esta clase? Tengo que hacer tal cosa. La formulo tal cosa. No escribo la década del 30 y después me dedico a hablar del golpe y eso me lleva 20 minutos porque me terminé hablando de las características de Irigoyen, los antipersonalistas, bla, 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 ¿no? Este es un tema. Me parece que todo el tiempo pasa eso. Y bueno, el año pasado tuvimos algunas situaciones en donde esos desplazamientos deslucían la clase. Después, esto ya es de materia pedagógico-didáctica, ¿no? ¿Se acuerdan que lo último que habíamos charlado era el tema de diseñar ejes vertebradores, ¿no? Que de alguna manera son el soporte, digámoslo, de principios de la mirada. Es decir, mi mirada histórica para esta clase o mi mirada disciplinaria establece estos mojones, traza un eje o traza varios ejes marcando este proceso, esta estructura, etc. Entonces, ese eje seguramente lo que está diciendo es de qué manera acompaña las expectativas de logro. Las expectativas de logro son lo que esperamos de los estudiantes a lo largo de todo el ciclo lectivo. Al cabo del año, del segundo año, los estudiantes podrán o acabarán con el conocimiento de tal periodo, la ubicación de no sé qué, etc. La expectativa de logro es casi una meta anual. Ahora, ustedes en la clase no me tienen que repetir esa meta anual. Déjenla. A ustedes esa meta o esas metas les permitieron trazar un eje. Doy un ejemplo. El trabajo que hicieron Alejandro con Pamela, ¿no? Sobre política y ciudadanía, ellos trazan un eje que es la inclusión de los sujetos individuales y los sujetos colectivos en el Estado argentino. Ese es el eje. Entonces, eso te permite hablar de los derechos de segunda generación, de tercera generación, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Ahora, cuando tomamos una clase, el Estado, esa clase tiene dos posibles miradas desde lo que se espera desde el docente a los estudiantes o que producen los estudiantes y que el docente evalúa como producto de su aprendizaje. Le llamamos propósito a esto que pensamos desde lo que hace el docente hacia el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿el docente qué hace? Promueve, estimula, insta, abre. Hay algunos verbos que son confusos, pero en general lo que es importante que ustedes piensen qué va a hacer el docente, cuál es la línea pedagógica. Por ejemplo, el docente en una clase quiere estimular el trabajo colaborativo para que los estudiantes, establezcan 2 o 3 hipótesis alrededor de este hecho. Bueno, si ese es el eje del propósito,
Del otro lado, los objetivos de esa clase, ¿cuáles serán? Que los estudiantes escuchen a su compañero, que discutan con sus compañeros y establezcan puntos comunes y puedan realizar conclusiones a partir de lo que aporta cada uno de ellos. ¿Me explico? Lo que hace el estudiante para aprender es distinto de lo que hizo el docente para que el estudiante aprenda. Esa es una buena manera de pensar la clase, ¿no? Pero esa es la estrategia general, los que aprenden, el que está enseñando. Debajo de eso subyacen los contenidos de carácter procedimental. Es decir, ¿qué están haciendo los estudiantes? ¿Qué estrategias de pensamiento están utilizando los estudiantes? Esas estrategias de pensamiento tienen vehículos. Generalmente nos confundimos, ¿no? El alumno lee, es una actividad. El alumno lee con el docente, el alumno lee solo, el estudiante se informa a través de una pantalla. Ahora, el estudiante compara, el estudiante generaliza, el estudiante debate, el estudiante discute, individualiza, establece una hipótesis, etcétera, ¿no? Esos ya son estructuras de estrategias o mecanismos de aprendizaje a través de una actividad. Bueno, a eso le llamamos procedimental. Es decir, son estrategias, habilidades, competencias que nosotros suponemos que los alumnos tienen que desarrollar, que también son contenidos. Pero esos contenidos de carácter cognitivo, estratégicos para el desarrollo del pensamiento histórico o social, se dan en tanto se está aprendiendo que la Revolución de Mayo, Richelieu, el calentamiento global o el Estado argentino. Es decir, el contenido conceptual está unido a eso que le estoy pidiendo como estrategia de aprendizaje. Y a la vez, puede ser que yo les pida que desarrollen una actitud, un posicionamiento ético, que escuchen al compañero, que discutan con corrección, que sean colaborativos, digamos, que respeten el conocimiento, en fin. Digo, no quiero terminar esto, es bien complejo lo que nosotros pretendemos de los estudiantes, y lo vamos viendo. Los estudiantes maduran, nosotros decimos, ¿cómo maduran estos pibes? ¿Cómo están aprendiendo? Pero cuando decimos cómo maduran, cómo se desarrollaron, no estamos pensando solamente que me puede explicar un concepto, sino que se posicionan delante del aula, son mejores compañeros, tienen una actitud distinta frente al conocimiento, respetan la clase, valoran, respetan las normas establecidas, no las transgreden. Digo, todo eso también es actitudinal y está unido a lo anterior. ¿En qué medida ustedes hacen que una clase sea integral? Cuando pueden pensar los contenidos conceptuales a la vez que piensan en una buena estrategia de aprendizaje y en una buena estrategia de enseñanza para ese contenido, y que a la vez eso visualice una actitud. Hay actividades en las cuales seguramente ustedes no van a ver lo ético por sobre el contenido. ¿Me entienden? Generalmente cuando uno hace que los alumnos interactúen entre ellos, ahí uno tiene más posibilidades de establecer marcos de relación, etcétera, etcétera. Pero digo, a lo largo de muchas clases, cuando ustedes formulan los propósitos y los objetivos, ya se ve claro cómo están pensando pedagógico-didácticamente. Si están pensando solamente con el contenido conceptual o si están pensando la clase en términos más generales. Todo esto que les estoy diciendo seguramente no lo van a poder aplicar ahora en la simulación. Acá va a tener un peso muy importante el desarrollo de los contenidos conceptuales y cómo ustedes los formularon y cómo los pueden expresar. ¿Está bien? No vamos a poder medir eso. Pero si van a un salón y están con los chicos, sí, la mirada de nosotros, la de Patricia, la mía, va a ser, cuando te dirigiste a estos chicos, la sugerencia que les hiciste no estaba bien planteada porque tendrías que haber previsto no sé qué, cuando interviniste en un problema entre dos pibes, ¿entienden? Y todo eso va nutriendo un tramado de la clase en donde hay contenidos. No son contenidos a lo mejor conceptuales, pero sí son contenidos en lo que nosotros tenemos que pensar como clase integralmente, ¿no? Bueno, nada, eso. Yo quería sumar, uso a Vale que me dio, estaba corrigiendo el plan de clase.
cuando ustedes utilizan un recurso, cualquiera sea, pero en especial cuando son imágenes, es importante que en el plan de clase estén las preguntas que ustedes van a hacerles a sus alumnos y alumnas a la hora de presentar esa imagen. Porque, por ejemplo, Vale me presenta una imagen, van a trabajar la Primera Guerra Mundial y presentan una imagen donde están dividiéndose el mundo como si fuera una bandera, ¿no, Valeria? Sí, yo no sabía si ponerte la explicación, lo que yo espero que ellos reconozcan, ¿no? No, Pero yo lo que necesito, lo que nosotros necesitamos, porque la imagen está bien, pero con esa imagen sola no alcanza como para saber qué potencia va a tener ese recurso. La potencia la van a hacer las preguntas que vos hagas a partir de esa imagen. Entonces, ahí yo me quedo con un recurso, pero no sé cómo lo van a utilizar. Sí, en verdad, como es como una caricatura, es como para llamar la atención. Sí, pero eso no alcanza, porque, por ejemplo, si yo la veo, puedo distinguir a los personajes, pero no sé si un pibe de 15 años lo puede distinguir. Entonces, es importante que vos empieces a trabajar sobre esas imágenes, quiénes son los protagonistas, reconocen a alguien, ¿entendés? Las preguntas tienen que ser muy potentes y tienen que describir la imagen en primer lugar para después vos llegar a lograr lo que vos querés con ese recurso que vos elegiste. Cuando ustedes utilicen un recurso en el plan de clase, tienen que estar las preguntas que le van a hacer a sus alumnos. No puede estar solamente el recurso y nada más. Si es un video, bueno, ¿qué es lo que yo busco con ese video? ¿Qué preguntas le voy a hacer a partir de eso? Porque si no, como que el que corrige no sabe lo que ustedes quieren expresar o cuál es su intención con ese recurso. Esa es una de las características. Bueno, estaba leyendo el plan de clase de Vale, por eso lo uso como ejemplo. Y lo mismo el cierre. Vos utilizás una frase de cierre y a la vez utilizás un mapa, un cuadro sinóptico, ¿no? Eso también, o cerramos con un cuadro sinóptico recuperando toda la información y todo lo trabajado, que eso te va a llevar mucho tiempo, o la frase tiene que acompañar todo eso, porque si no ahí tenemos 2 recursos y poco tiempo para llevarlo adelante. ¿Estamos? Y otra cosa, sí, perdón. Un poco voy a tratar de ilustrar lo que decís, Patri. Son muchas clases donde nosotros lo que vemos es que va un practicante, ¿no? Que eligió un buen recurso, pero es un buen recurso en función de alguien que ya está muy informado. El profesor de la práctica y el practicante que estuvo leyendo y viendo distintas opciones. Entonces va con un recurso y dice, este es el recurso. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que los estudiantes pueden no ver lo que nosotros vemos. De hecho, en realidad no ven lo que nosotros vemos. Es común conocer la imagen esta del campesino que tiene arriba a un clérigo y arriba a un aristócrata como el fundamento de la Revolución Francesa. A los chicos y a la chica eso. Es decir, entonces, ¿cuál sería cuál sería la preparación para utilizar ese recurso? Bueno, preguntas que hagan que los estudiantes puedan identificar al campesino, identificar al clérigo e identificar al aristócrata, porque a veces el problema está en que, repito, esas imágenes son para nosotros muy interesantes, pero no son para los estudiantes. Entonces, ahí uno tiene que ir por preguntas que, chicos, ¿qué ven en esta imagen? Y los chicos les contestan cualquier cosa. ¿Y qué construyen con eso? Entonces tienen que tener preparada una pregunta para que los alumnos dirijan su mirada y lean a partir de una articulación que uno les va informando. ¿No? Fíjense esto, miren el gesto, describan esto otro, y puede llevar un tiempo la decodificación de esa imagen, ¿no? Y después ustedes la pueden utilizar, pero tiene que estar pensada desde ese lugar, que es como de construir un diálogo que no existe, pensando en las instancias de que los estudiantes no digan nada, no reaccionen.
Bueno, sí, eso como para que tengan en cuenta y necesitamos también que nos envíen el mapa conceptual que hicieron, porque a la hora de corregir las planificaciones también para nosotros es muy importante ver la progresión que ustedes hicieron de contenidos, como para saber si abarcaron todo, si es necesario sacar algo, porque no llegamos con la cantidad de las clases. Entonces, cuando nos envíen el plan de clase, envíen el mapa conceptual o la red que hicieron de los contenidos o detallado clase por clase qué contenidos van a trabajar. Para así nosotros también podemos, a la hora de corregir las planificaciones, ver con qué van a seguir, porque nosotros estamos corrigiendo de a una clase, entonces ver cómo, para también organizarnos nosotros a la hora de la corrección. No sé, ¿alguna duda con respecto a esto? Sí, yo sigo como sin entender, perdón si soy repetitiva, pero planificamos en base a 2 horas, pero después de eso extraemos como lo más importante para darlo en la clase. O sea, yo le tengo que presentar a ustedes una planificación de 2 horas de clase. No, vos tenés que presentar una planificación para una clase sincrónica de 30 minutos. Ah, solo eso. Pensémosla en la banda 30-40 minutos. Claro, sí. Digamos, en general van a ver que se les va a extender. Digamos, el límite son 40 minutos. Pensemos en 40 minutos. Si la comprimen un poquito porque abandonaron a último momento o hicieron más veloz una parte, porque acá está el tema, ¿no? Uno hace una clase secuencia y después temporaliza. Y uno, bueno, en el aire uno dice, bueno, esto me va a llevar 10, 15 minutos, después te lleva el doble o menos. Entonces, pensemos en la banda 30, 40 minutos. Entonces, una clase de 40 minutos, ¿qué metería ahí, no? Sí, nosotros lo que nos pasó el año pasado, que las clases se extendían mucho es mucho, y por eso nosotros ahora determinamos que ponemos 30 minutos porque sabemos que van a ser 40, pero no nos podemos estirar más de 40 porque si no terminaban siendo clases muy largas. Van a ver que lleva su tiempo, por eso no hay interrupciones por parte de Juan ni mías, porque si no se va a hacer muy largo y va a ser largo para todos. Entonces es importante que ustedes también ensayen los tiempos para que no se extienda, pero vos tenés que hacer una planificación, vos tenés que pensar una planificación virtual, sincrónica, que va a durar lo que dura un Zoom, por ejemplo, 40 minutos. Entonces ahí, por eso la actividad, la parte de actividad que vos realizarías con tus alumnos o alumnas va directamente al Classroom. Podés hacer una mención, claro, vos podés hacer una mención en la clase que dejas las actividades en Classroom o qué actividades vas a hacer, pero sería solamente una mención porque eso no lo vas a hacer en clase. Entonces vos pasás de iniciar la clase al desarrollo, a la explicación de los conceptos, a un cierre de clase. ¿Está? Sí, porque lo que nosotros necesitamos es poder marcar estos 3 tiempos de la clase y que sean visibles para ustedes. Y la importancia que es el inicio de la clase y el cierre de la clase. Que no terminen, bueno, ¿entendieron? Nos vemos la clase que viene. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Por ahí priorizar eso, aunque quede la clase media renga, porque no está la parte de actividad y desarrollo con los chicos y las chicas, que es lo que era la parte más atractiva a la hora de trabajar también, porque eso es lo que te permite el ida y vuelta con el otro. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a esto y estamos en una simulación. Lo que seguramente tengamos el auditorio de tercer año, que vengan a ver las clases, así que por ahí seremos más, ¿no, Juan? Sí. Vamos a proponerles a los compañeros de tercero que se lo vamos a proponer como una carga, porque en realidad la práctica son 4 módulos, a los de tercero vamos a darles caño. Pobre. Sí, vamos que vengan y que hagan buenas preguntas, porque en general vieron entre compañeros está eso de que le hago la gamba, le pregunto, le tiro un centro, le tiro otro centro, ¿no? Nosotros no vamos a corregir errores ni horrores, le vamos a hacer la devolución.
Sabemos lo terriblemente solitario y descorazonador que es hablarle a una pantalla. Y más si usás un PowerPoint que ni siquiera ves las caras de la gente, sí, así que eso sí. es también muy duro. Muy duro. Pero bueno, la idea es que estas prácticas que sean algo que disfrutemos todos y que puedan ahí desplegar su creatividad y sus ganas. Creo que, no sé si tienen alguna duda a la hora de la planificación, de presentar el plan de clase, no sé si quedó claro. Y en relación a esto, lo que dice Patri, yo les diría lo siguiente, en el contexto del trabajo docente, nadie requiere plan de clase, en ninguna escuela, salvo que haya una planificación en una escuela privada muy, muy de élite y que el jefe de área o de departamento me pida semanalmente. En las escuelas del Estado ustedes van a ir y van a entregar un plan anual con las unidades y con las actividades muy genéricamente mencionadas. Entonces, el orden de las actividades, de los objetivos, de los recursos, se va tramando en un esquema de una cantidad de articulaciones más o menos improvisadas que ustedes van a poner por delante porque saben que ahí son fuertes, y algo que los pibes demanden, con la mirada, con los gestos, con la palabra. Ahora, siempre decimos con Patri, la verdad es que uno que no es un talentoso, para nada, debe reconocer la importancia del trabajo. El trabajo sistemático, ¿no? Cuando yo trabajo sistemáticamente, quiero decir, hago columnas y ubico en esas columnas categorías y veo que en la experiencia esto que puse acá en un orden determinado me sirve, voy generando una especie de jurisprudencia metodológica, ¿no? Es decir, un orden de prelación de actividad. Y después, con el tiempo, con los años, uno tiene una gran gama de posibilidades para actuar en clase. Piénsenlo en este sentido, que ustedes están formulando esos borradores de cómo voy a dar una clase y que después esos borradores se reescriben. En ese sentido, piensen que la clase puede tener una fundamentación, en donde ustedes escriban pedagógico-didácticamente, pero pueden poner que el presupuesto para esta clase es darle prioridad a este eje, plantear como central, ¿entienden? En la fundamentación ustedes están explicando, igual que en las estrategias metodológicas o en la parte donde van a explicar la actividad. Expliquen la actividad. Si ustedes son telegráficos, esta clase, la formulación de esta clase complica la corrección, pero también a ustedes no les sirve como un borrador a futuro, ¿no? Esto, pensarlo como un borrador, como una herramienta de trabajo, como una hipótesis de clase que después reescribo, es interesante. Y me parece a mí, yo lo he hecho mucho tiempo, he llenado biblioratos con esas cosas, y después a veces uno lo va a buscar o a veces no lo va a buscar más. Pero si uno lo va escribiendo, lo piensa, a veces uno lo piensa como un proyecto, no lo piensa como clase de 40 minutos, lo piensa como un proyecto, es decir, tengo toda esta unidad y uno escribe, fragmenta, pega y corta, ¿no? Ahora tenemos la facilidad que lo podemos hacer en un archivito y todo es más fácil. Lo que está haciendo es una secuencia didáctica que son herramientas para la acción. Herramientas para la acción. Bueno, y lo que les había dicho antes, que todos pueden contar con poder grabar un video o algo si consideran que la clase le quedó corta o si necesitan como de una presentación especial. Entonces, eso lo definen ustedes y me parece que está bueno también que lo puedan hacer. Que alguna clase tenga algún video previo o posterior a la clase. Y eso también lo suman al plan de clase. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a esto, si no ya la semana que viene no nos vemos con ello, ¿no, Juan? Nos vemos directamente el 23. Sí, sí, sí. Salvo que haya alguna necesidad, pero espero que no, porque yo voy a estar organizando la futura presencialidad, digamos, ¿no? Por eso, lo usamos como para que envíen las planificaciones, así podemos empezar las correcciones. Usemos el grupo de WhatsApp como foro, preguntas, y
Si necesitan que hagamos alguna corrección, bueno, lo explicamos por ahí. Pierdan el temor, porque en realidad, bueno, a ver, pierdan el temor. Si tienen que dar una clase y no leyeron nada sobre esa clase, tengan miedo, les hace muy bien el miedo porque les genera adrenalina, porque en este caso nosotros somos los leones que los van a perseguir. Pero digo, si uno ya tiene preparado, sabe qué va a decir, pierdan el tema. Es un problema de empezar a moverse, ¿no? No es el mejor espacio pero bueno, qué sé yo. Todas las clases tienen algo en pro y algunos elementos en contra, ¿no? La clase, el aula, con los chicos y las chicas ahí, a veces puede ser un teatro conmovedor, ¿eh? Cuando uno entra y ve las caras de los pibes, que no sonríen y que miran de una manera, sí, muy especial. Los adolescentes tienen maneras muy especiales, ¿no? Pamela, vos tuviste un primero, ¿no? Sí, yo tuve un primero. Sí. Eran muy chiquitos, hasta me Vos preguntaban vos con qué estabas, color subrayar. sí, estabas con pareja Con Mati, con con Matías. Matías. Sí. Sí, Sí, me acuerdo. pero pasaban de eso, de preguntarme cómo subrayar el título de qué color, en un recreo se agarraron a piña los pibes. Tuvimos que interceder. Sí, pero primero y segundo año son terribles porque los pibes están en esa cosa, es decir, medio destructiva y demás, y, y las chicas ya están en otra cosa, ¿no? Están mirando quién las mira, no sé, es un juego muy... Sí. Y después, si ustedes van a cuarto, a quinto, listo. Ya se encuentran con esa mirada de yo fui, vine todo el tiempo, ¿no? Y uno se siente escrutado, interpelado de una manera terrible, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, espero que puedan tener esa experiencia de ser mirados de esa manera. Profe, yo practicando estos días y pensando en cómo iba a ser la práctica, me di cuenta que necesito estar parada. Que sentada es... ¿Pero qué vas a hacer? Movimiento. Bueno, sí, uno de ahí despliega un poco el nerviosismo, ¿no? Le da vía de escape a... No sé. Sí, parada es otra cosa. Así que quizás suba la compu y lo haga parada. Bueno, gente, corto la grabación, después les subiré esto al Classroom. Pregunten todo lo que sea necesario y bueno, a triunfar, como decía Carlos Saúl, a triunfar. Bueno, Patri. Bueno, chao. Un fin de semana Gente, para todos. nos vemos. chao, gracias. Hasta luego. Igualmente.